Buenas noches, mis hermanos. Buenas noches. ¿Cómo estamos? Bien, bien, bien. Por ahí apareció el banner del mensaje de esta noche. Y bueno, hace unas semanas, algunos de ustedes se dieron cuenta, mi esposa estuvo en el hospital, tuvo ahí algunos contratiempos. Y después de salir del hospital, lo primero que puso el Señor en nosotros, en nuestro corazón, es empezar a leer el libro de Job. Creo que ahorita vamos como en el capítulo 34, 35. Y a través de estar leyendo y recibiendo, fortaleciéndonos también a través de la misma palabra, el Señor nos dirige a- a hacer un mensaje referente a esto mismo. ¿Habrá algún justo aquí? Amén, sí, 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 hay muchos justos. Bueno, el título del mensaje es Las pruebas del justo. ¿Por qué no me acompaña por favor a Job 1, versículos del 6 al 12? Job capítulo 1, versículos del 6 al 12. Y ponga un separador por ahí en su Biblia. Vamos a estar regresando a esta escritura en varias ocasiones. Y bueno, esté atento porque al mismo tiempo voy a estar haciendo preguntas. Ya sabe que a mí me gusta hacer preguntas, ¿verdad? Así que traemos 10 preguntas para este lado y 15 para acá. Entonces, estén preparados, ¿eh? Amén. También para los de atrás, sí, también, ¿cómo no? Muy bien, dice Job, capítulo 1, versículos del 6 al 12. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales también vino Satanás. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Versículo 8. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job? No hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Versículo 9. Respondiendo Satanás a Jehová dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición. Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Versículo 11. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Versículo 12. Dijo Jehová a Satanás, he aquí todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. La mayoría de nosotros hemos leído el libro de Job, ¿verdad que sí? La mayoría de nosotros. Y en el libro de Job encontramos mucha sabiduría, mis hermanos. La primera vez que lo leí, yo me quedé sorprendido porque en el libro de Job se mencionan muchas cosas y algo que a mí me voló los sesos es que el libro de Job menciona el Orión, esta constelación. Y empieza a rodar la mente, ¿no? A trabajar. En aquel tiempo no había telescopios, no había forma de poder ver, ¿sí? Pero mire, la sabiduría tan grande del Señor y un montón de cosas ahí de animales que posiblemente Job nunca había visto, pero que los presenta, ¿no? Y da detalles tan grandes de cada uno de ellos. Bueno, el libro de Job, aunque usted no lo crea, es el libro escrito más antiguo de la Biblia, mucho antes que el Génesis. Su autor se desconoce. Algunos conocedores de la palabra dicen que fue Moisés el que lo escribió, otros dicen que fue Eliú. Este mismo libro de Job, aunque fue escrito, fíjese, hace más de 3500 años, como le decía hace un momento, tiene muchísima sabiduría que los cristianos podemos aplicar en nuestra vida, en nuestro diario vivir, en nuestra vida. Y fíjese, aún no se menciona explícitamente a Job en el libro de Hebreos 11, en el capítulo 11 de los héroes de la fe. Ahí no se menciona a Job, ¿verdad que no? Ok. Pero Job, el libro de Job en sí, es un libro de fe. El mismo libro de Job ha quedado como un gran testimonio de fe y perseverancia en medio de la adversidad, no solamente de él, sino de ahora nosotros, los que leemos la palabra del Señor, los cristianos.
Así que Job puede ser considerado un héroe de la fe en el sentido más amplio, porque su misma historia es un ejemplo inspirador para nosotros los cristianos de cómo se puede mantener, fíjese, la fe en medio de la aflicción y el sufrimiento. ¿Será posible mantener la fe firme en medio de la aflicción y el sufrimiento? Viene sufrimiento, viene aflicción, vienen situaciones, algunas pequeñas, otras muy grandes, ¿verdad? Pero en cada una de ellas el Señor nos va mostrando algo. Aquí lo vamos a ver más adelante. ¿Cuál es el significado de este nombre de Job? El origen del nombre Job se remonta al hebreo antiguo y el significado exacto del nombre no está completamente claro, pero se cree que puede estar relacionado con la palabra hebrea Ayab, A-Y-A-B de Beto, que significa perseguido. Esto indica que el nombre de Job lleva consigo la idea de alguien que sufre persecución. En el contexto cultural de la época en que se escribió el libro de Job, el sufrimiento y la adversidad se consideraban como un castigo, fíjese, un castigo divino de Dios. Yo creo que usted se acuerda, yo me acuerdo, bueno, si usted es contemporáneo más o menos por ahí de los 60s, se acuerda, ¿verdad? Cuando estábamos chicos nos decían, si te portas mal te va a castigar el Señor, si te portas mal te va a castigar Dios. ¿Sí se recuerda? Sí. Sin embargo, fíjese, este libro de Job desafía esta creencia, porque presenta a Job como un hombre justo y piadoso que enfrenta pruebas sin haber cometido ninguna falta. El simbolismo del nombre de Job en el contexto cultural es, por lo tanto, un recordatorio de que el sufrimiento, ¿escuchó eso? El sufrimiento le puede ocurrir incluso a las personas justas. Esto también refuta rotundamente la afirmación de las iglesias de la prosperidad, donde a usted le dicen, usted como cristiano no se tiene que enfermar, y si se enferma, anda en pecado. ¿Lo ha escuchado? ¿Sí? Nosotros lo escuchamos personalmente, directamente hacia nosotros. Si tú te enfermas, es que andas mal. El cristiano no se debe de enfermar. Mis hermanos, ¿qué ser humano no se enferma? Yo creo que todos, ¿verdad? Job, mis hermanos, no había cometido ningún pecado. Ahora, después de haberle dado un poquitito de contexto de información referente al nombre de Job y el libro de Job, ¿qué es lo primero que viene a su mente? Ya vienen las preguntas. ¿Qué es lo primero que viene a su mente cuando escucha el nombre Job? De este lado. 1, 2, 3. ¿Qué es lo primero que viene a su mente? Sufrimiento, fe, ¿sí? Fe. De este lado, pruebas. ¿Qué más? Confianza en el Señor. Por allá le hicieron así, ¿verdad? Es que dinero, pérdida. Sí. Bueno, entre todas las cosas que se vienen a la mente así cuando aparece el libro de Job en nuestra mente, cuando lo vamos a leer, pues encontramos las pruebas como lo mencionaron: dolor, sufrimiento, enfermedad, muerte de seres queridos y sí, también pérdida económica, mucha pérdida económica. Pero ¿será que en el nombre de Job también nosotros pudiéramos encontrar fidelidad? Fe, lo mencionaron por aquí. Agradecimiento, ¿sí? Paciencia, mucha paciencia. Alabanza a Dios. ¿Será que podemos encontrar eso también en el libro de Job? Alabanza a Dios. Ahora, si yo le preguntara, escuche bien lo que le voy a preguntar, no levanten nada más la mano. Levanten la mano, esta es la pregunta, levanten la mano aquellos que nunca han pasado por una prueba, un sufrimiento, un dolor o una pérdida de un ser querido. Mis hermanos, ustedes mismos acaban de dar la misma respuesta que yo tenía. El sufrimiento, el dolor y las pérdidas, no nomás las monetarias, las económicas, pérdidas de familiares, ocurren entre todos los cristianos, inclusive en los justos. ¿Verdad que sí? Las pruebas, mis hermanos, sí forman parte de la vida diaria del cristiano. Si no estamos pasando por pruebas, si no están pasando nada en nuestra vida,
mis hermanos, empecemos a cuestionarnos. Las pruebas son parte de la vida del cristiano, y no porque Dios sea malo. En muchas de las pruebas que el Señor pone en nosotros, el Señor afirma nuestra fe, el Señor aumenta nuestra fe. Y siempre, siempre, mis hermanos, siempre el Señor lleva un propósito detrás de cada situación. Algunas de esas pruebas, mis hermanos, quizás no las vamos a entender al principio. O algunas las vamos a entender inmediatamente. Ya sé, Señor, ya sé lo que me estás diciendo. Otras pasarán un tiempo, un periodo largo, y después voltearemos hacia atrás y diremos: Señor, por eso me hiciste pasar, por lo que me hiciste pasar. Y hoy por eso me encuentro donde me encuentro en este momento. ¿Y qué vamos a hacer? Gracias, Señor. Mis hermanos, aunque no lo entiendamos en el momento, aunque no entiendamos por qué estamos pasando lo que estamos pasando, así como Job, levantamos las manos y adoremos al Señor y demos gracias, mis hermanos. Es bien fácil levantar las manos aquí en la congregación, ¿verdad? Cuando no está pasando nada. Es bien fácil levantar las manos, mis hermanos, cuando nosotros estamos bien de salud. Pero es difícil, mis hermanos, inclusive hacerse presente cuando estamos pasando por pruebas, por situaciones. Pero ahí es donde se glorifica el Señor. Amén. ¿Está de acuerdo conmigo? ¿Usted confía en Dios? Entonces las pruebas van a venir. Las pruebas van a venir. ¿Sí o sí? Ay, hermano, ¿por qué no me da otra noticia un poquito mejor que esa? Es que las pruebas van a venir. Si no han llegado, esté preparado. Por eso el Señor nos pide que estemos en un constante orar y velar, mis hermanos. Si nosotros no estamos orando para cuando vengan las pruebas, el piso se va a mover, nos vamos a tambalear, mis hermanos. Pero si estamos orando y entendemos los atributos del Señor como su soberanía, su fidelidad, entonces va a ser mucho más fácil entender por qué estamos pasando por pruebas. Así que nuestra fe va a ser probada tarde o temprano. Y es que es en medio de las pruebas, mis hermanos, donde Dios espera también que nosotros nos mantengamos fieles a Él y a su palabra. La palabra del Señor es una promesa, ¿verdad que sí? ¿Sí? Al final, mis hermanos, si nos mantenemos así, los planes del Señor para usted y para mí serán de bien y no de mal. Jeremías 29:11, yo se lo leo de la Biblia de las Américas. Porque yo sé los planes que tengo para ustedes, declara el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, para darles un futuro y una esperanza. Mis hermanos, el Señor no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él lo dijo, Él lo hará y va a cumplir su palabra. Así que los planes del Señor, mis hermanos, para cada uno de nosotros siempre serán de bien y no de mal. Recordemos eso, mis hermanos. Yo no se lo digo porque yo sea mejor que usted, porque mi fe sea más grande que la suya. Se lo digo porque van a venir las pruebas. Y en esos momentos nosotros tenemos que darle una respuesta al Señor. Él espera, fíjese, que sigamos dando gracias en todo. Primera de Tesalonicenses 5:18. Yo se lo leo de la Nueva Traducción Viviente. Sean agradecidos en toda circunstancia. ¿En qué? En toda circunstancia. No nomás en las buenas, ¿verdad? Pues esta es la voluntad de Dios para ustedes, los que pertenecen a Cristo. ¿Cuántos pertenecemos a Cristo? Todos, mis hermanos, todos. Bueno, pues esta es la voluntad del Señor, que seamos agradecidos también. Y sobre todo, mis hermanos, Él espera que a pesar del dolor, fíjese, del sufrimiento, de las pruebas, como le dije al principio, sigamos alabando y exaltando su santo nombre. Dice el Salmo 34:1, yo se lo leo de la Nueva Biblia Viva. Alabaré al Señor, pase lo que pase. Constantemente hablaré de sus glorias y de su gracia. Me gustó esta versión. Alabaré al Señor, pase lo que pase. Tal fue el caso de Job, mis hermanos, que aun cuando lo perdió todo en un solo día, continuó alabando al Señor. Aun cuando esto le causó un gran dolor, fíjese.
y mucho, mucho, pero mucho sufrimiento. Pero ¿cómo era Job antes de que viniera la prueba? Dios mismo testifica de Job. Regrese ahí al capítulo 1 de Job, versículo 8. Job 1, versículo 8. Ese es el Señor hablando y testificando de Job. Dice el versículo 8: no hay otro como él en la tierra, no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Cómo lo describía el Señor? Varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Pero las primeras palabras, mis hermanos, describen también a Job y lo que el Señor piensa de él. No hay otro como él en en toda la tierra. En toda la tierra. Varón perfecto, dice el Señor. Hoy nosotros sabemos que Job no era perfecto, era un ser humano. Sin embargo, Dios parecía verlo así, fíjese, de esa manera, varón perfecto, porque Él mismo lo declara. De la misma manera el creyente hoy se encuentra en el mismo lugar, completamente lavado, justificado por la sangre del Cordero Santo, sin mancha, nuestro Señor Jesucristo. Y escuche esto, por favor. Si en algún momento nosotros somos tentados, como los amigos de Job, ya lo veremos más adelante, a cuestionar la integridad de la fe de alguien, como lo vamos a ver más adelante, no será realmente a las personas a quien cuestionemos, sino al Señor mismo. De repente somos muy fáciles, ¿verdad?, para decir, ay, mira, le pasó lo que le pasó porque pues, sí, ya lo veíamos ver, ya sabíamos que le iba a pasar. Y está pasando por eso, porque de seguro anda con un pecado que no puede cargar con él, una mochilota llena de piedras. Cuidado, mis hermanos, porque nosotros al hacer eso estaremos cuestionando la soberanía y la voluntad de Dios. Nosotros no sabemos por qué alguien está pasando por lo que está pasando, pero el Señor sí sabe. Dejemos que el Señor sea el que juzgue, ¿verdad? Y el que dicte, el que diga. Y si bien es cierto, fíjese que el pecado conduce a la muerte, la paga del pecado es muerte, ¿verdad que sí? El libro de Job nos deja en claro que no todo el tiempo pasa el cristiano por pruebas a causa del pecado. No hay otro como él en la tierra, dice el Señor. Y aquí surge otra pregunta. Si no había otro como Job en la tierra y él era hombre recto y justo, ¿por qué entonces tuvo que sufrir una prueba difícil? Piensen en eso. Si Job era hombre recto y justo, entonces ¿por qué tuvo que pasar por esta prueba? Y si la gente que es justa sufre, ¿eso significa que Dios no es justo? Piénsenlo, mediten eso. Pudiera ser que en algunos momentos de prueba nosotros, como un pequeño Job, lleguemos a hacernos esa misma pregunta, mis hermanos. ¿Por qué me está pasando lo que me está pasando? En lugar de preguntar, ¿para qué me está pasando lo que me está pasando, Señor? ¿Se fija cómo es diferente? Cuando nosotros preguntamos por fe, ¿por qué? Estamos cuestionando por qué está haciendo lo que el Señor está haciendo y por qué está permitiendo lo que está permitiendo en nuestra vida. Pero más bien preguntemos por qué, mis hermanos. El Señor nos puede dar la revelación en el instante o puede tardar un tiempo el proceso para que entiendamos por qué nos está poniendo o nos puso en la posición que nos puso y por qué estamos pasando lo que estamos pasando. Escucha esto también, por favor. La prueba de Job no era una especie de castigo por sus pecados o porque no fuera justo, ya lo vimos. Lo que pasó es que la causa principal de la prueba de Job inició, ¿dónde cree? ¿Dónde inició la prueba de Job? ¿Dónde inició todo lo que le pasó a Job? En el cielo. Ya por ahí alguien levantó la mano. En el cielo, mis hermanos. Allá es donde inició la prueba de Job. Esto en un diálogo entre Dios y Satanás. El día de hoy usted y yo sabemos lo que pasó desde el inicio, porque tenemos aquí ahora las escrituras, ya entendemos lo que pasó. Pero Job en el momento no lo sabía, mis hermanos.
Lo que Job sí sabía es que se tenía que mantener firme, su fe tenía que estar firme en cada una de las pruebas que le vinieron. Dicen los versículos 7 y 8 de nuestra escritura base. Ya leímos el 8, pero vamos a leer otra vez. Perdón, es el 8. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job? ¿Se fijó que el Señor no dijo o no se refiere a Job como el siervo? Se refiere a Job como mi siervo, mi siervo. Y con esto le está diciendo a Satanás, como a Job, mi siervo, no tu siervo, el que me sirve a mí y no a ti. Mi servidor. ¿Será que el Señor puede decir eso de nosotros, mis hermanos? Ahí está mi siervo, ahí está la que me sirve, ahí está el que me sirve. Con toda seguridad, cada quien le damos una respuesta al Señor. Hace 2 domingos escuchamos una predicación del pastor Guillermo titulada Retén lo que tienes. ¿Se recuerda? Retén lo que tienes. Y entre esas cosas, mis hermanos, que tenemos que retener se encuentra un corazón recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Que nadie nos quite eso, mis hermanos. Vamos a ser tentados en muchas de estas áreas, pero hay que retenerlo, hay que guardarlo. En Job, mis hermanos, el Señor podía ver a un hombre recto, con mucho temor de Dios, que lo conducía a apartarse del mal. Sin embargo, Satanás, como el acusador que es, no se iba a quedar tranquilo, no se iba a quedar contento y trata de desmentir lo que Dios decía de Job. Y escuche lo que le dice Satanás a Dios. Job capítulo 1 versículos del 9 al 11. Respondiendo Satanás a Jehová dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? Versículo 10. ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Versículo 11. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. ¿Acaso teme Job a Dios de balde? Las palabras del enemigo. La intención, mis hermanos, del enemigo de acusar a Job para decir que la piedad y el servicio de Job a Dios eran falsos, llevaba toda la intención de que Job blasfemara el nombre del Señor. Ese supuesto amor que profesaba Job de tenerle a Dios era solo por causa, dice el diablo o decía el enemigo, por causa de las bendiciones que recibía y no porque realmente amara a Dios. Y aquí viene otra pregunta para todos nosotros. ¿Lo que hacemos para Dios lo hacemos porque le amamos? Yo no escuché ningún sí, ningún amén. ¿Lo que hacemos para el Señor lo hacemos porque le amamos? Amén, amén. ¿Tiene calor? Está haciendo más calor aquí arriba. Déjeme decirle que muy por encima de nuestro intelecto, nuestros estudios, logros, títulos, carreras que hayamos terminado, sea lo que sea que hagamos, mis hermanos, dentro y fuera de la iglesia, hagámoslo de corazón, como si lo estuviéramos haciendo para el Señor y no para los hombres. Colosenses 3:23 de la Biblia de las Américas. Y todo lo que hagas, hacerlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Cuando nosotros estamos dentro de la iglesia hacemos muchas cosas para el Señor, ¿verdad? Las hacemos de corazón. La pregunta es, cuando estamos allá afuera, ¿hacemos también las cosas de corazón? Nadie nos está viendo. El jefe está en su oficina. Estamos nosotros solos trabajando. ¿Y lo estamos haciendo de corazón? Exactamente. Tenemos unos ojos, mis hermanos, que nos están viendo constantemente, de los que no nos podemos esconder. Y aun cuando creamos que podemos hacer algo, vaya, fuera en nuestro trabajo secular y dentro de la iglesia, hay unos ojos. Un sobrinito mío, desde pequeño, mi sobrino, es hijo de un sobrino mío, lo llevaba a la iglesia y este muchachito creció así con la palabra y de repente escuchaba decir algo a alguien y le decía. ¿Y sí? Y en una ocasión yo recuerdo haberle comentado algo y lo mismo, hizo la misma expresión. Tío. Y dije, sí, mi hijo, perdón.
El Señor nos está observando, mis hermanos. El Señor escudriña los corazones, mis hermanos, y conoce las intenciones de nuestro corazón. Y como todo lo sabe, Él ve si lo que estamos haciendo lo hacemos por amor a Él y de todo corazón, o lo hacemos solo porque lo tenemos que hacer. Pues yo trabajo porque tengo que trabajar, pues si no, no saco dinero para llevar a la casa. Yo hago lo que tengo que hacer porque pues, me dijeron que fuera, es que lo tenía que hacer, pues fui. El salmista decía, fíjese en el Salmo 139, 23, hablando de escudriñar el corazón: escudriñame, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis iniquidades. Nosotros lo leemos así nada más por encimita, mis hermanos, pero son palabras fuertes, escudriñame, Señor, porque muchas de las veces puede haber algo ahí y nosotros no hemos abierto esa área de nuestro ser, esa área de nuestro corazón hacia el Señor para que lo escudriñe. Cerramos, nos negamos, no vamos a pedir perdón, no nos acercamos al trono de la gracia. Dios nos conoce a la perfección, pero el enemigo también conoce algunas de nuestras áreas débiles y nos va a tentar. Y sí, también conoce algo de nuestra vida. Si usted lo alcanzó a captar, Satanás nunca dijo: ¿quién es Job? Yo no lo conozco. Por el contrario, él sabía que Dios lo había prosperado. También sabía que Dios había levantado cercos de protección alrededor de su vida y sus pertenencias. Escuche por favor esto: si nosotros no nos aferramos a Dios, poniéndolo en primer lugar, antes que todo, el fracaso de nuestra debilidad en medio de la prueba nos puede orillar a cuestionar al Señor. Tenemos que aferrarnos al Señor, mis hermanos. Las pruebas del justo, y esta palabra aferrarse usted la va a escuchar mucho porque es el centro del mensaje. Aferrarnos del Señor en medio de las pruebas, aferrarnos del Señor. ¿Y qué es aferrarnos del Señor, hermano Roberto? Pues ir a la presencia del Señor, correr y ahí, en vez de ir a gritarle allá a quien nos hizo algo, ir a la presencia del Señor, doblar rodillas: Señor, no entiendo lo que me está pasando, pero tú sí lo sabes, Señor, solo manténme firme, Señor. Firmes en el Señor, mis hermanos. Si nosotros llegamos a fallar en esta área y no nos mantenemos firmes, eso le dará la razón a Satanás, como ya vimos en las pruebas de Job. No surgieron, mis hermanos, ninguna de las pruebas de Job surgió de la casualidad. Por el contrario, tenían un tremendo propósito y significado. Escuche esto, porque aquí se trataba de la honra del Señor. ¿Quién era el que estaba testificando de Job? ¿Quién era el que decía que era un hombre recto, justo, temeroso de Dios y apartado del mal? El Señor. Se trataba de la honra del Señor. Y una de dos cosas podían pasar, mis hermanos: o iba a tener la razón el Señor y Job era todo lo que el mismo Señor había dicho de él, o Satanás se iba a salir con la suya y Job iba a renegar, iba a cuestionar lo que Dios estaba permitiendo en su vida. Qué triste sería para nosotros, mis hermanos, como cristianos y cristianos en general, que conocemos la palabra, que en un momento de prueba cuestionemos la soberanía de Dios y la perfecta voluntad que Él permite en nuestras vidas. Pero sería aún más triste que el diablo se saliera con la suya y que después de haberle dicho el Señor a Satanás, hablando de usted, de mí: ¿ya viste a mi siervo? ¿Ya viste a mi sierva? Recto, apartado del mal. Nosotros hagamos todo lo contrario, mis hermanos, y entremos en un constante o en un fuerte estrés, temor, enojo e impaciencia. ¿Hay alguien que no es impaciente aquí ya? ¿Hay alguien que ya no se enoja? Ay, no, miré risitas así. ¿Quién ya no se enoja? Levante la mano el que ya no se enoja. ¿Los muertos? Mis hermanos, Dios es soberano y en su soberanía no lo podemos cuestionar. Otro de los atributos de nuestro Señor, y lo platicaba con un hermano en esta tarde, una conversación muy edificadora:
El Señor es fiel, mis hermanos. En medio de todo lo que estamos viviendo, en medio de todo lo que estamos pasando, el Señor es fiel. Muchas de las veces nosotros quisiéramos ver un cambio instantáneo, nosotros quisiéramos ver que las cosas pasaran en un instante y todo se borrara y nunca, como si hubiera sido un sueño, nada más despertar y ya todo se acabó. El Señor es fiel, mis hermanos, y en su soberanía Él traerá la respuesta a su oración, Él traerá la respuesta a esa situación por la que usted está clamando. El diablo, mis hermanos, al vernos derrotados, desconfiando de la perfecta voluntad de Dios, hará burla no solamente de nosotros, sino también de lo que Dios dijo de nosotros. Posiblemente hasta diga algo así: ahí está otra vez, ahí está tu sierva, ahí está tu siervo, que decías que era recto, que decías que que se apartaba del mal, ya otra vez volvió a mentir, ya otra vez volvió a murmurar, ya otra vez se fue con el hermanito, la hermanita ya y fue a chismear. Ya otra vez cayó en adulterio, ya otra vez se metió a la pornografía. Qué triste sería eso, ¿verdad que sí? Usted no lo va a creer, pero la pornografía afecta tanto, pero tanto, en porcentajes altos al cristianismo, específicamente al cristianismo, como usted no se da una idea. Ahora está más accesible. Usted nomás tiene que abrirle aquí, picarle y se abrió un montón de cosas. Antes tenía que andar buscando por allá los libros y no sé qué tanto, por allá escondidas y que nadie lo viera. No, y ahora aquí, mire, hasta en la mano, en el mismo teléfono. Cuidado, mis hermanos. Pregunta, ay, qué preguntón, hermano Roberto. ¿Cuántas veces más le va a usted a permitir? Y esta pregunta yo me la hice a mí. ¿Cuántas veces más le va a usted a permitir a Satanás burlarse de usted y de su familia? Al final, mis hermanos, cuando hacemos quedar mal al Señor, nosotros somos embajadores, somos representantes del Señor donde andamos, somos una Biblia andando donde estemos. Al final, donde quiera que andemos, si alguien sabe que somos cristianos, va a decir: mira, el vecino, el que es cristiano, mira, con las de los Tigres del Norte a todo lo que dan. El vecino, mira, yo lo miré con una botella y parecía una corona. No, era un Topo Chico. ¿Sí? Nosotros, mis hermanos, somos embajadores, representantes del Señor donde quiera que andemos. Y podemos hacer quedar mal no solamente a una iglesia, sino al mismo cristianismo. Y la gente va a decir: no, hombre, yo estoy mejor acá. Yo estoy mejor acá. Ahí, mira, ese es el ejemplo. Nuestro testimonio, mis hermanos, allá afuera, no aquí, allá afuera, puede ser de bendición o de piedra de tropiezo para alguien. El objetivo principal de Satanás de quitarle todo a Job era orillarlo a blasfemar en nombre del Señor. Lo repito porque lo quise repetir. No, hay un énfasis en ciertas palabras porque queremos que se quede el mensaje grabado. Quería que desconfiara de la bondad y la misericordia de Dios, y de paso su intención también era que la honra del Señor quedara por los suelos. En los siguientes versículos que vamos a ver, mis hermanos, vamos a ver cómo 7 veces son las que yo alcancé a recopilar. Posiblemente no las alcancemos a ver todas, pero 7 veces, mis hermanos, se manifiesta de una manera sorprendente la firmeza y la fe de Job. Primera prueba: pérdida de los bienes materiales, sus servidores y sus hijos. Job capítulo 1 versículos 14 al 15. Yo se lo leo de la palabra de Dios para todos. Llegó un mensajero, se acercó a Job y le dijo: tus bueyes estaban arando y tus mulas estaban pasando cerca, cuando los sabeos atacaron y se los llevaron. Asesinaron a tus siervos a espada. Yo fui el único que pudo escapar para contártelo. Le pregunto: ¿a quiénes se llevaron los sabeos? Atento, a las mulas y a los bueyes. ¿Y a quién asesinaron a espada? A los servidores, a los criados. Segundo mensajero:
Mientras este primero estaba todavía hablando, viene un segundo y dice Job capítulo 1 versículo 16. Yo le estoy leyendo la palabra de Dios para todos. Cayó un rayo del cielo e incineró a tus ovejas y a tus trabajadores. Yo fui el único que pudo escapar para contártelo. ¿A quién incineró el rayo? A las ovejas. Tercer mensajero, Job capítulo 1 versículo 17. Mientras este mensajero todavía estaba hablando, llegó otro y le dijo a Job: los caldeos enviaron 3 grupos de soldados que nos atacaron, se llevaron los camellos y mataron a todos tus servidores a filo de espada. Yo fui el único que pudo escapar para contártelo. ¿A quiénes se llevaron los caldeos? A los camellos. ¿Y cuántos siervos mataron? ¿Cuántos? A todos. Ahora Job ya no tiene ni mulas, ni bueyes, ni ovejas, y casi ningún siervo, excepto por los que se salvaron, que alcanzaron a escaparse y vinieron a darle la noticia. Pero todavía faltaba un cuarto mensajero. Job capítulo 1 versículo 18. Mientras este mensajero todavía estaba hablando, llegó otro y le dijo a Job: tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en la casa de tu hijo mayor. De repente sopló un fuerte viento desde el desierto y destruyó la casa. La casa cayó sobre ellos y todos murieron. Yo fui el único que pudo escapar para contártelo. Imagínese nada más por un momento, ponga esto en su mente por un momento. Job no solo perdió cosas materiales, perdió también casi a todos sus siervos. Solo le quedaron aquellos, como dije, que vinieron a darle la noticia. Y para terminar, con todo lo que le quedaba a Job, con todo lo que tenía, Job también pierde a sus 7 hijos y a sus 3 hijas, 10 en total. Muy por encima del dolor de la pérdida material, mis hermanos, se puede imaginar a Job llevando a sus hijos a sepultar, a enterrar. 10 de sus hijos. Por ahí alguna de nuestras hermanas ponía el día de ayer un mensaje de alguien que necesitaba oración. Había perdido apenas a un hijo o una hija, un hijo, y ahora acaba de perder una hija. Mis hermanos, se supone que lo normal es que nuestros hijos nos sepulten, nos entierran a nosotros, ¿verdad que sí? ¿Eso es lo normal? Escuche esto, por favor. Cuando el esposo fallece, la esposa queda viuda y viceversa. Cuando la esposa fallece, el esposo queda viudo. Cuando un padre, sea la mamá o el papá, fallece, los hijos quedan huérfanos. Pero cuando muere un hijo, ¿cómo le llama eso? ¿Qué nombre tiene eso? ¿Cómo lo menciona? No hay nombre, mis hermanos. No hay forma de describir el dolor tan grande que se puede sentir perder a un hijo o una hija. Alguien escribió un pensamiento referente a esto y se lo voy a leer. Cuando muere un padre, perdemos el pasado. Y cuando muere un hijo, perdemos el futuro. Y es que un padre o madre deja huellas y muchos recuerdos del pasado. Pero el hijo que se va deja un vacío para el futuro, de lo que posiblemente se podría haber vivido con él. Se rompe una continuidad generacional. Si era pequeño, pues me lo imaginé yendo a la escuela, yendo a la high school, me lo imaginé con su novia, me lo pude haber imaginado casándose, con quién se hubiera casado. Muchos recuerdos se detienen, recuerdos del futuro se detienen cuando muere un hijo. Los recuerdos del padre y la madre que son del pasado, esos continúan, mis hermanos. El dolor de Job por la pérdida de todos sus hijos en un solo día, de segurito, mis hermanos, de seguro, dolió mucho. Pero aún en medio de ese gran dolor, mire la manera que respondió Job. Job capítulo 1 versículo 20. Entonces Job se levantó y rasgó su manto
y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Al rasgar su manto y rapar su cabeza, Job estaba haciendo un acto simbólico de duelo y lamentación por todo lo que había perdido. Job, en medio de su gran dolor, se postra en tierra y hace una adoración pura que glorifica grandemente el nombre de Dios. Mientras tanto, el diablo, mis hermanos, esperaba oír blasfemar a Job, pero se quedó esperando. Escuche las palabras de Job. Job 1, capítulo 1, versículo 21. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. ¿Será posible decir estas mismas palabras a nosotros como cristianos? ¿Será posible decir estas mismas palabras en un momento de dolor grandísimo? Jehová dio, Jehová quitó, bendito sea el nombre del Señor. Si es posible, mis hermanos. Le cuento una breve historia y eso es real. Hace años, por allá yendo para México, allá en el 10, por allá casi llegando a Arizona, se voltea un carro de una familia cristiana de casa de oración. Se volca. Salen todos volando, algunos quedaron adentro. 2 de ellos fallecen al instante, pero una niña y la mamá quedan vivos, inconscientes por varios días. Envían a alguien a que vaya a orar por ellos cuando esta mujer despierta, y pues tienen que dar la noticia de que ahora la niña que había sobrevivido también murió. Entonces llegan, se meten para adentro y apenas le van a dar la noticia, dicen: no me digan, ya sé. Dice: Jehová dio, estando en la cama, Jehová dio, Jehová quitó, bendito sea el nombre del Señor. Posiblemente ya había venido alguien que ya le había dicho que había muerto su esposo y otro niño en el accidente, y que una de las niñas había sobrevivido, pero muere por las lesiones graves. Al final esta es la única persona que queda viva, pero dice esas palabras y glorifica al Señor. Híjole, mis hermanos, no sé si sea posible. Decimos que sí, ¿verdad? Y yo creo que aquí adentro ha habido alguien que quizás no ha dicho las mismas palabras de las que acabamos de leer, pero ha dado gracias a Dios. Señor, gracias por el tiempo que me prestaste a aquella persona, mi mamá, por los años que me permitiste vivir con ella. Gracias por aquel hijo que me lo dejaste vivir hasta los 2, 3 años, 5 años. Gracias, Señor. Duele mucho y es bien difícil, pero al final es una respuesta que nosotros le damos al Señor, porque al final, ¿sabe qué? Nada nos pertenece, mis hermanos, ni nuestra vida misma. Platicaba con unas personas que estimo mucho, que quiero mucho, hace unos días, y les decía: nosotros como pareja decimos mi esposa, mi esposa, mi esposo, mi esposo. Y la realidad, mis hermanos, es que nuestra esposa es prestada, nuestro esposo es prestado, nuestros hijos son prestados, todo lo que tenemos es prestado. Todo lo que hay a nuestro alrededor, mis hermanos, es temporal. Job, mis hermanos, con esta misma confesión le está diciendo a Dios que entendía que llegó a este mundo, fíjese, que llegó a este mundo sin nada y que todo lo que tenía era una bendición de su gracia y de su misericordia, y que si ahora tenía menos, todavía era más de lo que trajo cuando vino a este mundo. Job entendía que su prosperidad anterior, o lo que tenía, no se debió a su buena suerte o su mero ingenio o su intelecto de saber cómo hacer negocios, sino que fue la generosa bendición de Dios sobre su vida. Y fíjese, Job no dijo, perdí todo lo que con gran esfuerzo me gané. Eso no dijo. Muy por el contrario, le da todo el crédito al Señor. El Señor dio. Él es el que da, mis hermanos. Y pudo decir estas palabras Job
porque su fe y confianza estaban puestas solo en aquel que le proveyó todo lo que tenía. Escucha esto también, por favor. A Job nunca se le ocurrió maldecir a los que le robaron. ¿Tenía muchas ganas de hacerlo? A lo mejor sí. ¿Estaba en todo su derecho? Sí. Le robaron todo, pero nunca los maldijo. Tampoco maldijo el fuerte viento que vino sobre la casa donde se encontraban sus hijos y la derrumbó. Tampoco, fíjese, maldijo a sus sirvientes porque se descuidaron y le robaron y al último perdieron su vida. Todas estas posibles causas, mis hermanos, de las tragedias que sufrió Job, las hizo a un lado. Porque él sabía, fíjese, que el mismo Dios que le dio todo lo que él tenía, el mismo Dios se lo había quitado. El mismo Dios que le dio todo lo que él tenía, él mismo se lo había quitado. Meditando en esta palabra, vino a mi mente el lema del Congreso de Jóvenes. ¿Cuántos estuvieron aquí en el Congreso de Jóvenes? Levante su mano. ¿Cuántos estuvieron aquí en el Congreso de Jóvenes? ¿Fue una bendición? Yo le pregunto. Amén. Una bendición, no solamente viernes y sábado, mis hermanos. Fue una bendición también el domingo. ¿Está de acuerdo conmigo? ¿Recibimos palabra del Señor? Sí. ¿Y cuál era el título del lema de los jóvenes? No somos de este mundo. No somos de este mundo, ¿sí? Mis hermanos, ninguna de las cosas buenas que usted y yo tenemos o recibimos viene de este mundo. Porque para empezar, nosotros no somos de este mundo. Así que lo que usted y yo tengamos o tenemos o hayamos recibido, nos ha venido como un regalo inmerecido del cielo, de la bondad de Dios. El solo hecho de saber esto, mis hermanos, debe llevarnos a entender que el valor de todas las cosas temporales, todo es temporal, todo es pasajero que tenemos, son preciosas. ¿Sí? Compra una casa nueva, está preciosa, está nueva, hasta huele nueva. Compra un carro nuevo, huele bonito. Pero son regalos, mis hermanos, son regalos que el Señor nos permite tener, que nos provee. Satanás en esta área, mis hermanos, siempre tratará de confundirnos y tentarnos para que mezclemos lo que Dios nos da con lo que Él quiere ofrecer. Pudiera ser que nos diga algo así: ese puesto en tu trabajo, tú te lo merecías, es que eres el mejor. Ese televisor de 95 pulgadas, ya no sé cuántas hay, tan grandototas, 85 pulgadas creo que es lo más grande. Ese televisor tan grandote de 85 pulgadas que tanto deseabas, te lo merecías. Para que veas tus partidos, para que veas tus novelas. También te merecías ese carro último modelo. Es que has trabajado tanto, tan duro, ¿no? Tú te lo merecías. Mentira, mis hermanos. Nada de lo que usted y yo hasta el día de hoy hayamos conseguido, tengamos, ha sido por esfuerzo propio, por esfuerzo humano. Sí, el dinero aquí en la tierra paga todo, ¿verdad que sí? Pero al final, ¿quién es el que lo provee? ¿Quién es el que abre las puertas para que recibamos aquello? El Señor, nadie más. Pero muy por encima de todo eso, el regalo inmerecido más grande que el ser humano puede recibir estando aquí en esta tierra es el regalo de la salvación. El regalo de la salvación, mis hermanos. Ese es el regalo y el milagro más grande que puede recibir el ser humano estando aquí en la tierra, porque viene también del cielo. Nosotros podemos ser fuertes, inteligentes y tener mucho dinero guardado, pero ¿qué si el Señor mañana nos pone en una cama y ya no podemos caminar? Una enfermedad tan grave que ya no nos podamos mover. Todo eso que creíamos haber obtenido con un gran esfuerzo, ¿dónde se queda? El carro último modelo en el garage guardado. El enorme televisor, pues ahí en la sala ya no lo puedes ver. La misma casa que pudieras haber comprado ya no la puedes disfrutar.
Porque tu gran fuerza, la gran fuerza de cada uno de nosotros, ahora se ha convertido en una gran debilidad. Pero démosle gracias a Dios, mis hermanos, porque es en esa misma debilidad donde el poder de Dios se perfecciona en nuestras vidas. Cuando nosotros tenemos muchas fuerzas, cuando nosotros podemos hacer muchas cosas, cuando nosotros tenemos muchas ideas y podemos lograr muchos éxitos, qué bueno. Ahí no se va a perfeccionar el Señor porque todo lo podemos hacer. Pero cuando ya no tengamos fuerzas, cuando ya no nos quede ninguna fuerza, ahí es donde el Señor, el poder del Señor se va a perfeccionar. Porque ahora sí, ya no tenemos ningunas fuerzas. Cuando nosotros entendamos, mis hermanos, lo frágiles que somos, entonces podremos hacer a un lado el afán de las cosas que provee este mundo. Tengo que guardar para comprar eso, tengo que guardar para comprar lo otro. Y sí, hay que hacer planes. Es bueno hacer planes, ¿verdad que sí es bueno hacer planes? Sí, pero ninguno tenemos asegurados que vamos a vivir 5, 10, 15, 20 años más adelante. Cuando nosotros entendamos esto, mis hermanos, este principio, será muchísimo más fácil devolverle a Dios. Y no me refiero nomás al dinero, me refiero también al tiempo, porque el mismo tiempo que creemos es de nosotros, no es de nosotros, mis hermanos. ¿Quién es el que nos permite abrir los ojos cada mañana? El Señor, en su gracia y su misericordia, su infinita gracia, que es nueva cada mañana, Él nos permite abrir los ojos. ¿Quién nos provee el aire para respirar? Y vamos a ir mucho más allá. ¿Quién nos mantiene saludables nuestros pulmones para recibir el oxígeno, el aire? El Señor, mis hermanos. El tiempo, mis hermanos, no es de nosotros. Saber todo esto nos debe llevar a adorar con muchísima más libertad. Le decía yo al principio que cuando venimos a la congregación está el grupo de alabanza y nos está invitando, levante sus manos, adora al Señor. Y muchas de las veces algunos estamos hasta agachados. O otros estamos a la expectativa de que estamos viendo. No venimos a ver un show, mis hermanos, venimos a adorar al Señor. No venimos a ver los hermanos del grupo de alabanza que se paran aquí. Venimos a adorar al Señor. ¿Por qué no podemos levantar las manos con libertad? ¿Por qué no podemos adorar al Señor con libertad? Ay, hermanos, que usted no sabe, aquí está mi comadre, y como mi comadre es bien comunicativa, pues le va a decir allá a todo el vecindario que pues yo estaba levantando las manos ahí. Estamos ante la presencia del Señor, mis hermanos. El Señor es el dador de nuestras añadiduras y no las añadiduras mismas. A veces las añadiduras se convierten en un Señor. ¿Se recuerda parte de lo que predicó el pastor Toño este domingo? Sobre los altares. El Señor nos pide hacer un altar exclusivo solamente para Él. Y no lo pide complicado, de tierra, chiquito, sin escalones. Altar pequeñito. Muchas de las veces, mi hermano, y créame lo que a mí me pegó duro la palabra del domingo. Y siempre la palabra de Dios habla. Pero el saber esto, mis hermanos, de repente como que esos altares que levantamos se hacen parte de la vida diaria de lo normal. No, pues sí, es que tengo que preocuparme. Y es que tengo que preocuparme por eso. Pues si no me preocupo yo, entonces ¿quién se preocupa? Y empezamos a formar ese altarcito, ¿verdad? Hasta de la cosa más mínima, como decía el pastor. Y terminamos olvidándonos de que debemos ir a la presencia del Señor. En las iglesias de la prosperidad, fíjese, hablando de las añadiduras, la codicia lleva a la gente a buscar muchísimo más las añadiduras, que hasta, por cierto, si tienen un teléfono o un tablet, le ponen el modelo del carro ahí, la foto, porque ese es el que les va a dar el Señor. Codicia del corazón, de querer obtener más. Le ponen la fotografía de la casa a la computadora que tienen ahí en la sala, porque esa es la casa, así me la va a dar el Señor. Mis hermanos, no les estoy diciendo algo inventado, yo mismo lo escuché, yo mismo lo vi. La codicia lleva a hacer que la añadidura sea muchísimo más grande que el mismo proveedor de la añadidura, fíjese.
Ahora ya la añadidura es bien importante. Y mucha gente dentro de las iglesias de la prosperidad, sí, los que nos están escuchando, corran, salgan corriendo. Si usted está en una iglesia de esas donde le dicen que ponga 1,000 y el Señor le va a dar 10,000, salga corriendo de ahí. Corra por su vida. Mintiendo a la gente, mis hermanos. Que Dios tenga misericordia, porque esta parte es muy delicada. ¿Cuántas personas, si llegara a venir nuestro Señor Jesucristo, se quedan aquí? Porque pensaron que estaban en una iglesia cristiana, porque pensaban que estaban siguiendo al Señor y terminaron quedándose. Porque nunca nacieron de nuevo, porque nunca se afirmaron con la palabra. Satanás, mis hermanos, esperaba que Job maldijera a Dios por todo lo que había perdido, pero muy por el contrario, Job adora y bendice el nombre del Señor. Y al hacer esto, le da la primera derrota al enemigo. Derrotado. Job no blasfemó, Job no negó al Señor, muy por el contrario, bendijo su nombre y alabó el nombre del Señor. Ay, mis hermanos, yo pensé que íbamos a llegar por lo menos a 3, pero bueno, si el Señor nos permite, estaremos compartiendo una segunda parte. El mensaje central, y esto es lo que quiero que se quede en el corazón, esto es lo que puso el Señor en mi corazón de transmitir. Aferrarnos al Señor, mis hermanos, en medio de las pruebas, correr al Señor y no cuestionar cuando alguien está pasando por alguna prueba, diciendo que a lo mejor es por esto, a lo mejor es por aquello, a lo mejor es por lo otro. Eso dejémoslo en las manos del Señor, que al final Él es justo. Amén. Amén. ¿Por qué no se pone de pie, por favor? ¿Tiene calor? No. No sé por qué está haciendo tanto calor aquí arriba. Pero bueno, vamos a orar, mis hermanos. ¿Habrá alguien que tenga una necesidad de oración? Sé que algunos de nuestros hermanos de aquí de la congregación estuvieron enfermos. Nuestra hermana Magdalena estuvo en el hospital hoy en esta tarde, delicadita. Ya regresó a su casa, gracias a Dios. Hay necesidad con mi hermano Timoteo también, que está delicadito de salud. Y hay varias necesidades, pero ¿habrá alguna otra necesidad por la que usted quisiera que oráramos? ¿No? ¿Todos estamos bien? Amén. Qué bueno, gracias a Dios. Vamos a orar, mis hermanos. Bendito sea, Señor, te damos muchas gracias en esta tarde. Gracias una vez más, Señor, por tu palabra. Gracias por recordarnos, Señor, que en medio de todas las situaciones que podamos vivir, tu promesa siempre ha sido, Señor, que tú estarías con nosotros todos los días hasta el fin de los tiempos. Tú no nos abandonas, Señor. Tú estás con nosotros y siempre estarás con nosotros. Solo pedimos, Señor, que en medio de las pruebas, en medio de las dificultades, nos ayudes a mantener nuestra fe, Señor. Que mantengamos nuestra fe, nuestra firmeza en ti, Señor. Recordando, Señor, que las situaciones por las que pasó Job fueron muchísimo, muy grandes, muy difíciles, Señor. El hecho de perder las cosas materiales y lo que se tiene material, pues duele, Señor, de alguna manera, pero es recuperable. La vida no se recupera, Señor. Y Job perdió 10 de sus hijos, pero nos dio el ejemplo, Señor, que en lugar de blasfemar, en lugar, Señor, de ser honrado tu nombre, Él te glorificó, Señor, se postró en tierra y te adoró. Que podamos nosotros, Señor, al igual que Job, en medio de las pruebas cuando vengan, Señor, darte esa misma respuesta, Señor. Doblar nuestras rodillas y delante de ti, Señor, agradecerte aún por aquello que tú permites que pase en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, Señor, sabemos que tú eres un Dios soberano, un Dios justo, Señor, un Dios bondadoso, un Dios misericordioso, un Dios paciente, Señor. Tienes mucha paciencia para con cada uno de nosotros, Señor. Pero sobre todo, Señor, tú eres el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Y si hacías milagros anteriormente, Señor, en el Antiguo Testamento, cuando caminaste aquí en la tierra, sabemos que puedes hacer milagros todavía. Oramos en esta hora, Señor, por la vida de nuestra hermana Magdalena, nuestro hermano Timoteo.
Y si hubiera alguien más, Señor, que nos está viendo y alguien aquí, Señor, que está pasando por alguna situación, juntamente con mi esposa, Señor, oramos, Señor, y pedimos que tu gracia y tu misericordia, Señor, siempre esté con nosotros. Y que tu perfecta voluntad, Señor, siempre, siempre se cumpla en nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús, te damos muchas gracias, Señor. Llévanos con bien a nuestros hogares, Señor. Que podamos en esta noche, Señor, dormir y descansar en ti. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, mis hermanos, como cada miércoles, ahora sí tenemos cafecito, ahora hay también algunas galletitas. Si usted no tiene prisa, no se tiene que ir. Lo acompañamos a que se quede, a que nos conozca, a que conozca a los hermanos, a las personas que vinieron. ¿Cuál es su apellido? Méndez. Sí, a la parejita Méndez que viene aquí. No se vaya sin saludarlos, sin despedirse de ellos. Dios les bendiga, mis hermanos. Que pasen buenas noches.